lesiones premalignas y malignas de útero y ovario. Vamos a empezar a hacer una descripción, términos genéricos de lo que es el cáncer de endometrio, recordándole siempre, como es mi costumbre, decirle que tiene su CIE-10, C54.1, que es necesario de su conocimiento para colocar en las historias clínicas de los diversos hospitales en donde ustedes de otra manera van a hacer sus actividades. ¿Qué cosa es el cáncer de endometrio? Vamos a empezar a definirlo. Es una neoplasia glandular maligna que se origina dentro del útero, básicamente en la capa interna, en la capa, el epitelio que cubre la capa interna del útero, que se llama endometrio. Por eso se llama cáncer de endometrio. La mayoría de estos cánceres de endometrio son de tipo adenocarcinoma. ¿Okay? Como ustedes pueden ver, ¿no? Una figura respecto al cáncer de endometrio. En relación a la epidemiología, se dice que es la segunda neoplasia ginecológica más frecuente en países desarrollados y también la que tiene más mortalidad en países desarrollados en relación a las nuestras. ¿A qué se debe? Se debe que hay una tendencia a aumentar debido a que las personas viven cada vez más y los medios que actuales se tiene para el diagnóstico cada vez están mejorando, por lo tanto se llega a hacer un diagnóstico precoz y de mayor rapidez. La incidencia en el Perú es de 3.34 por 100.000 habitantes por año y una tasa de mortalidad de 1.09 por 100.000 habitantes por año. Si ustedes observan la diapositiva, ven que básicamente en Estados Unidos, por ejemplo, la incidencia es mucho más alta y por lo tanto también la tasa de mortalidad. Y entre nosotros las tasas son mucho más bajas. Generalmente se presenta entre la sexta y séptima década de la vida, una edad promedio de presentación de 62 años, pudiendo presentarse indudablemente también la etapa premenopáusica, como vamos a ver. Se presenta entonces la etapa de la mujer premenopáusica y la mujer posmenopáusica. En la mujer premenopáusica generalmente está asociado a hiperestrogenismo, a nubulación crónica y algunos tumores que producen esteroides tipo tumor de la granulosa, el tecoma, etc. Del 25% de premenopáusias que tiene la posibilidad de tener estos problemas, dentro del espectro del 100%, el otro 75% corresponde a las posmenopáusicas, un 5% menor de 40 años al momento del diagnóstico, el 50% tiene factores de riesgo. En cuanto a las posmenopáusicas, como dije, 75% son posmenopáusicas. Este cáncer desarrolla en ausencia de hiperestrogenismo y de hiperplasia endometrial. La característica es que en estas mujeres los tumores son mucho más agresivos, siendo frecuente la variedad de tipo seroso papilar, o sea, el comúnmente llamado adenocarcinoma. Este cáncer, a pesar de todo, sigue conservando algo de su reputación de buen cáncer. ¿Y por qué? Porque se ha visto que la supervivencia de los 5 años es aproximadamente un 80%. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tenemos en relación a esta patología? En primer lugar, como todo lo ginecológico, tiene que ver mucho con trastornos de tipo hormonal. Por un lado está la hiperestrogenemia relativa y por otra la absoluta. En cuanto a la relativa, el común denominador es anovulación, o sea, una insuficiente producción de progesterona, o sea, una secreción básicamente de estrógenos sin oposición, que lo podemos ver en una serie de patologías, especialmente la anovulación, difusión crónica, síndrome premenstrual, problemas que tienen que ver mucho con la infertilidad. Igualmente, problemas de pubertad, inicio muy temprano, la vida reproductiva, o también su término en etapa muy tardía. El hiperestrogenismo absoluto básicamente está determinado por una producción en donde definitivamente no existe progesterona, porque ya no se ovula por digamos, porque la paciente de por sí ya es posmenopáusica y son tumores, pueden ser tumores básicamente productores de estrógenos, o sea, es una hiperestrogenemia absoluta o verdadera, o sea, de una fase en donde no hay estrógenos comienza a producirse. La otra es que la paciente reciba estrógenos de por sí, o sea, tendría que ver aquí con el uso de estrógenos exógenos.
Se dice que cuando se ingiere estrógenos por 5 años, hay que multiplicar su riesgo por 5, y si se está recibiendo los estrógenos por 7 años, entonces hay que multiplicarlo por 14. O sea, la ingesta de estrógenos lamentablemente tiene sus consecuencias. Otros factores de riesgo está la obesidad, que puede observarse en la etapa también de la premenopausia y también la posmenopausia. La premenopausia, ¿no?, tiene que ver mucho, está en relación con el problema de la insulinoresistencia, y en la etapa posmenopáusica con la conversión de precursores androgénicos a nivel periférico en estrona. Esos son los factores de riesgo en cuanto a obesidad. Otros factores de riesgo que se mencionan, que son por todos conocidos, es el inicio muy temprano y la terminación muy tardía de la vida reproductiva, que no tengan hijos. Asimismo, hay una serie de factores oncogénicos asociados a otros cánceres, como por ejemplo el de colon y de mama. Existen también factores hereditarios y se observa mayormente en blancas y en las que fuman, también la incidencia es bastante alta. En cuanto a la hipertensión, la diabetes mellitus también se ha asociado, aunque algunos lo han puesto en discusión. Las que reciben tamoxifeno también son candidatas a tener esta patología. En cuanto a la hiperplasia, es un terreno ya demostrado que condiciona en su progresión al cáncer de endometrio, ¿ok? De esto nosotros podemos decir dos contextos. Uno, que sea un contexto con hiperestrogenemia, en donde el pronóstico es bueno, y un contexto en donde no hay hiperestrogenemia, en donde el pronóstico es más reservado. El de hiperestrogenemia generalmente se ve en la etapa premenopáusica, y aquel que no tiene signo hipergesnémico generalmente se ve en la etapa de la posmenopausia. Aquí en este cuadro podemos ver los que incrementan el riesgo y los que decrementan el riesgo. Incrementan el riesgo el no tener hijos, menarquia temprana y menopausia tardía. Y lo que van en decremento del riesgo, que tengan muchos hijos, que tengan un embarazo que empiece antes de los 25 años y que se ingiera contraceptivos orales, que eso también mucho en discusión. ¿Qué cosa es la hiperplasia endometrial? Es un proceso complejo en donde existe una disociación en la arquitectura del endometrio, una disociación entre lo que es glándula y estroma. Básicamente, esa es la característica principal. Este proceso es difuso, no siempre afecta a toda la mucosa, por eso se dice que en esencia es un proceso multicéntrico. Básicamente, ¿qué consiste? El endometrio prolifera, o sea, las glándulas se alteran en medio del tejido estromal, ¿ok? Se dice que el estrógeno y todos los factores de crecimiento tienen que ver con estas características. Más aún se acentúa cuando no existe el factor protector de la progesterona. En las premenopáusicas, como características, se ha visto de que hay un grupo que puede cursar como asintomáticas, pasar desapercibida por la menstruación, y otro porcentaje de ser sintomáticas. Todo bajo un fondo de ciclos anovulatorios. Aquí se establece lo que son las patologías que tengan alteración a nivel celular, o sea, con atipias y sin atipias. Otra característica importante de la hiperplasia es que pueden coexistir tanto la hiperplasia como el carcinoma de endometrio hasta un 29% de los casos. ¿Cómo se clasifican las hiperplasias? Bueno, este es muy antiguo, hay una serie de clasificaciones. Yo voy a mostrar aquellas que ustedes de otra forma tienen que recordar como médicos generales. Es un poquito de la historia, ¿no? Más o menos en el año 90, el Seminario de Patólogos Latinoamericanos estableció clasificar a las hiperplasias en lesiones benignas y precursoras. Benignas, la hiperplasia simple y la hiperplasia glándula quística. Precursora, la hiperplasia compleja o adenomatosa y la hiperplasia típica. Esa era la clasificación que se tenía muchos años atrás. Después aparece la otra clasificación establecida por la Sociedad de Ginecología de Patólogos,
en donde establece 4 categorías: hiperplasia simple con atipia y compleja con atipia. Esta fue tomada por la Organización Mundial de la Salud en el año 94 y quedó más o menos establecida. Cada una al final tiene su correspondencia, ¿no?, respecto a la clasificación antigua, ¿ok? Eso es otra cosa importante. Finalmente, ¿en qué se termina? Esto es lo que quiero que quede en ustedes. Dijimos que el año 94 se estableció, ¿no?, en la simple sin atipia, la compleja sin atipia, la simple con atipia, la compleja con atipia y finalmente el carcinoma. Posteriormente, al año 94, aparece una nueva clasificación que es la neoplasia intraepitelial endometrial. Una clasificación en donde establecía en forma incluso numérica un score, el tipo de patología de acuerdo al compromiso. O sea, se podía, otra cosa, convertir en números la patología. ¿Por qué hay tantas clasificaciones? Porque los patólogos de una u otra forma no se ponían de acuerdo y hay varias formas de establecer el diagnóstico, o sea, más subjetivo que objetivo. Esta neoplasia, este NIE, estableció en 3 categorías: la hiperplasia, la NIE, neoplasia intraepitelial endometrial y carcinoma. O sea, en referente a hiperplasia, 2 tipos nada más: hiperplasia secas y la neoplasia. O sea, como se dice, el precáncer y luego el carcinoma. Apareció otra clasificación que era la europea, que básicamente la redujo solo a 2, ¿no?, hiperplasia y neoplasia endometrial. Se olvidó de carcinoma. En realidad, si ustedes hacen el análisis, viene a ser lo mismo el NIE y la europea. Y finalmente, el año 2016, la OMS establece su nueva clasificación, modifica la anterior y tenemos finalmente esta clasificación que es la que se está manejando, ¿no? La hiperplasia sin atipia, la hiperplasia con atipia, borderline carcinoma. Como ustedes ven, básicamente se olvida de desagregarlas, la simple con y sin y la compleja con y sin, solo para tener 2 tipos. Una hiperplasia que no tiene atipia y una hiperplasia que tiene atipia. Finalmente, un borderline, ¿no?, que se puede computar con la hiperplasia compleja con atipia, básicamente una patología intermedia entre que es y no es cáncer. Finalmente, la última, que es el carcinoma. Entonces, tenemos 2 tipos: la hiperplasia sin atipia y la hiperplasia con atipia, ¿no? La hiperplasia sin atipia, ¿cómo se caracteriza? Por una aglomeración glandular y una capacidad arquitectónica leve. O sea, no es muy manifiesta la alteración. Se conserva todavía la relación glándulo-estroma, ¿no?, de 1 a 1. En la atipia hay una marcada complejidad glandular. O sea, las glándulas aumentan en tamaño, en desmedro, ¿no?, de la arquitectura, modifica la arquitectura. En cuanto a la fisiopatología, hay 2 tipos realmente de hiperplasia, hemos dicho: la que se ve en las premenopáusicas y en las posmenopáusicas. La incidencia en las posmenopáusicas generalmente es un 75% en relación a las premenopáusicas, un 25%, como hemos dicho. Entonces, en la menopausia la fisiopatología está básicamente sustentada por una producción de androstenediona que a nivel periférico va a ser convertido a estrona, además de que disminuye la proteína transportadora de hormona esteroidea, dejando libre mayor cantidad de estrógeno. Se dice que esto de una otra forma va a condicionar una estimulación endometrial que ya no debería haber, llevar a una hiperplasia endometrial y finalmente a un cáncer endometrial. Esa es más o menos la fisiopatología. En cuanto al manejo de las hiperplasias endometriales, también tenemos los 2 grupos: las mujeres premenopáusicas con hiperplasia y las mujeres posmenopáusicas. Aquí lo central tiene que ver con el deseo de tener descendencia, o sea, lo que requiera la fertilidad. Básicamente esa es la diferencia, porque en ambas, si no hay deseo de fertilidad, indudablemente que la histerectomía es la solución al problema, ¿ok? Si se quiere descendencia, en este caso de la mujer premenopáusica, si es una hiperplasia simple sin atipia, si es una hiperplasia sin atipia,
El tratamiento es un curetaje y progestágenos cíclicos, ¿no? Medroxiprogesterona, reemplazando en la segunda fase por su inexistencia, dando 10 miligramos por 10 días cada mes, ¿no? Básicamente, como que se reemplaza la función del ovario, ¿ok? Si ya desea tener hijos, se procede a inducción. En cuanto a las atipias, si se desea, como hemos dicho, tener descendencia, se da 10 miligramos al día por 6 meses, continuo, y luego se evalúa a los 3 y 6 meses. Si el problema decrece, se procede también a inducir ovulación. Si no hay resultados, indudablemente el tratamiento va a ser la histerectomía, así de simple, y el problema termina. Muy bien, ahora pasamos al cáncer endometrial. Hay diversos tipos histológicos. Aquí, por ejemplo, les estoy mostrando uno en donde observamos a la cabeza del adenocarcinoma y luego tenemos el adenocantoma y otros tipos más. ¿Qué es lo importante de observar acá? Que el más frecuente es el adenocarcinoma con un 59.6%, es el más frecuente y de mejor pronóstico. Luego podemos observar en esta diapositiva la microscopía de un carcinoma endometrial, ¿no? Ustedes ven, básicamente no hay estroma, las células, las glándulas, ¿no? Ocupan básicamente toda la imagen y indudablemente hay la atipia, o sea, hay una distorsión en cuanto al núcleo citoplasma, aumento de la mitosis, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo importante es esa distorsión de la arquitectura. Básicamente el carcinoma de endometrio es un cáncer glandular. 75% son de tipo endometrioide. ¿Ok? Eso es lo importante. O sea, el más frecuente de los cánceres glandulares epiteliales es el 75% endometrioides. Antiguamente, ¿cómo se les clasificaba? Se les clasificaba de acuerdo a grados 1, 2, 3 en lo histológico, ¿no? Se veía ser un cáncer ortoplásico de buen pronóstico, medianamente diferenciado y indiferenciado. O sea, la característica era si era o no era diferenciado o indiferenciado. Había un 25 de variantes, como ustedes ven, seroso papilar, célula clara, mucinoso, o sea, escamoso. Había una clasificación antigua que también quiero mostrárselo. Todo eso es antiguo, era la clasificación antigua, tanto histología como también la que era de estadiaje, donde la característica fundamental que tenía esta clasificación, que era clínica fundamentalmente, es que en el estadio 1, el estadio 1A, 1B, básicamente se hacía en función al tamaño del útero. O sea, uno hacía un tacto a una mujer, encontraba un útero de 8 centímetros a menos, era 1A. Si uno encontraba un útero mayor de 8 centímetros, era 1B. Esto es lo más saltante, ¿no? El G1, G2, 3, ¿no? Digamos, la clasificación histológica, esto ha cambiado, como vamos a ver posteriormente, igualmente como parte del estadio 1. ¿Ok? Eso es lo importante. Se graben clasificación de tipo clínica, fundamentalmente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Lo clásico, la historia clínica, empezamos por la anamnesis. ¿Cómo cursa el SEA endometrio? Básicamente es monomorfa, su sintomatología es monomorfa. Básicamente hemorragia uterina, 95% de los casos. Una mujer que tiene hemorragia, si es pomenopáusica, ni hablar, ¿ok? Básicamente hay que hacer un despistaje de una patología endometrial. Otros síntomas secundarios, la hidroleucorrea rosada, piómetra. Estas características son fundamentalmente en la posmenopáusica. En las premenopáusicas también es el sangrado, pero como ustedes saben, hay una variedad tremenda ahí de patologías que cursan una hemorragia uterina anormal. Hay que hacerle un screen sobre los que es antecedentes ginecológicos, obstétricos. En la exploración general hay que valorarle la edad fisiológica, ver su índice de masa corporal, su metabolismo de carbohidratos, y toda una serie de características que puedan inducirnos como factores de riesgos de la patología. En cuanto a la exploración ginecológica, se utiliza el espéculo, como ustedes saben, dentro de lo que es la evaluación. Se va a observar en primera instancia una vagina normal, un cuello normal. A lo más lo que se puede visualizar es esas características monomórficas, que es el sangrado, que llamaría la atención. Si no hay sangrado, básicamente no se va a observar mayor problema. Al hacer el tacto, ya lo dije, sí hay que tener en cuenta el tamaño del útero. A pesar de que ya no se considera, creo que clínicamente hay que tenerlo
muy en cuenta, ¿no? Su característica, movilidad, ¿no? Los parámetros, etc. En cuanto a los exámenes complementarios, hay pruebas, por ejemplo, progestágenos, en donde antiguamente a la paciente posmenopáusica se le da progesterona y sí había sangrados porque tenía un nivel de estrógenos, de tal manera que en el tiempo podía desarrollar un problema de hiperplasia y de cáncer endometrial, ¿ok? Es como cuando una mujer ingería estrógenos, exógenos, si yo le doy progesterona puede haber una deprivación. Esto dependiendo finalmente del nivel de estimulación, ¿ok? El otro examen básico es la biopsia, ¿ok? Este es importante. En segundo lugar, el grado biópsico. Si se tiene un histeroscopio, se podría hacer una biopsia dirigida. La biopsia está indicada en mujeres mayores de 40 años con hemorragia uterina normal, mujeres menores de 40 años con factores de riesgos, que tengan el sangrado por dilución en tratamiento con estrógenos, pacientes que tienen metrorragias, se les da tratamiento y no responden. Si yo hago un Papa Nicolau y encuentro células glandulares, también tengo que hacer un despistaje, más aún si son células endometriales, ¿ok? Si yo tengo una ecografía que sugiere patología endometrial igualmente, ¿no? Entonces es el legrado uterino. En muchas literaturas, especialmente de países anglosajones, pues consideran que no debería hacerse legrado biópsico ni biopsia endometrio, sino recurrir a otros dispositivos como vamos a ver. La confirmación citológica, ¿no? Se hace por los frotis cervicovaginales, frotis endocavitarios, entre los cuales tenemos la pipeta, ¿no? Cunier, tenemos varios dispositivos que hacen lavados y cepilleados dentro de la cavidad y lavados, y la aspiración permite obtener mejores resultados desde el punto de vista de la citología. Otro examen, la histerosalpingografía tradicional, con una característica en donde un buen radiólogo nos ponía el diagnóstico, que era encontrar una laguna irregular de silueta fragmentada. Muchos están en contra de este examen porque refieren que disemina la neoplasia hacia la cavidad abdominal, ¿ok? En cuanto a la ecografía, es otro examen diagnóstico, la endovaginal, la transvaginal, es positiva cuando se encuentra en no menopausia un grosor mayor de 15 milímetros en cualquier momento del ciclo o superior a 8 milímetros al comienzo. Recuerden que el endometrio varía a través del ciclo, pero si al inicio del ciclo tiene más de 8, es anormal. Y si al final, en no menopausia al final tiene 15, en cualquier momento es patológico. Postmenopáusica, si encuentro un endometrio mayor de 4 milímetros o 3 de monocapa, también no es patológico. Otro examen es la ecosonografía, la histerosonografía que se le llama, ¿no? En donde también se irriga la cavidad y nos permite delimitar la estructura endometrial, su regularidad fundamentalmente. El ecodoppler, otro examen que nos permite ver la resistencia al flujo, okay, si está aumentado o disminuido, y también darnos pautas sobre este tipo de patología. Ustedes pueden ver ahí, ¿no? Lo que es realmente realizar una ecografía. Por otro lado, la histeroscopía, indudablemente es un examen básico, fundamental para todo lo que es patología endouterina, nos permite determinar ya in vivo las características de una lesión y hacer el diagnóstico diferencial, asimismo precisar la lesión, asimismo precisar los lugares donde debemos tomar la biopsia cuando las lesiones son sospechosas, ¿ok? El asunto es, por ejemplo, postmenopáusicas, para realizarla, no es tan sencillo porque los cuellos son rígidos, fibróticos, introducir a veces los dispositivos no es nada sencillo, ¿ok? ¿Cómo evalúo la extensión loco-regional? ¿Okay? De manera sistémica, lo puedo hacer con los exámenes por imágenes. También me puede ayudar por ecografías de tipo endovesical y endorectal, ¿ok? Para ver problemas a nivel de vejiga y recto. No sistémicas, que también nos pueden ayudar, son la rectoscopía, la citoscopía, la urografía, la linfografía, la resonancia magnética, la tomografía y la radiografía de tórax.
concomitantemente vienen los marcadores tumorales, ¿no? Por ejemplo, está el CA125 y otros. ¿Cómo clasificamos el cáncer de endometrio? Hay una clasificación histológica, ¿no? En epitelial conjuntivos y mixtos. En epitelial hay una serie de patologías, empezando por los pólipos, que son benignos, y tenemos el adenocarcinoma, adenocantoma y todos los demás, ¿no? Como usted puede observar. Desde el punto de vista conjuntivo, quizás los más saltantes son los sarcomas, ¿no? Que son cánceres que pueden presentar en gente joven, muy agresivos, ¿ok? Muy agresivos y también que tienen como característica un sangrado sumamente abundante, ¿ok? Paralelamente, para evaluar el tipo de cáncer de endometrio, en premenopausia y posmenopáusica tenemos la clasificación de Bowman, en donde asume todas las características que se utilizan para hacer la clasificación endometrial y el estadiaje. Se divide en dos tipos, el C1 y C2. El C1 representa a los carcinomas estrógeno dependientes y el C2 a los carcinomas no dependientes, ¿no? Básicamente en el C1 está asociado a lo que es la anovulación en premenopáusicas, está asociado a hiperplasia, es de baja invasividad, el más frecuente es el endometroide. Hay cambios genéticos, como ustedes van a ver, lamentablemente cada día se asocia más a problemas de tipo genético. Es un cáncer, este cáncer es un cáncer, digamos, más benigno, si se cae la palabra, que el tipo 2. ¿Okay? Su lesión precursora es la hiperplasia atípica. El otro cáncer de tipo 2 es el que se presenta en posmenopáusicas, es muy agresivo, ¿ok? El cáncer más frecuente es el seroso papilar, tiene cambios a nivel también genético, el P53 es inestable, es agresivo, ¿ok? Eso es lo característico de esta clasificación. Posteriormente aparece la clasificación de la Organización Mundial de Salud, que también es bueno que la conozcan, que clasifica al carcinoma en tipo endometroide, seroso, mucoso, células claras, células escamosas y mixto y diferenciado, ¿no? Lo que es que en 7 tipos. El endometroide lo divide en 4 tipos, ¿ok? O sea, es una clasificación un poquito más minuciosa desde el punto de vista histológico. Recuerden que estas clasificaciones y estos estadiajes nuevos, como el que están observando, pasan de ser clínicos, como era el antiguo, pasan a ser básicamente histológicos, fundamentalmente. Acá está la estadificación de la FIGO, ¿ok? En los 4 clásicos estadios para todos los cánceres, en donde, en términos generales, esto es lo que quiero que recuerden, que el estadio 1, el tumor está limitado al cuerpo uterino o a cualquier órgano donde se localice. El 2, que invade básicamente el cuerpo y se propaga en este caso a cuello, y los demás, generalmente, se propaga a estructuras adyacentes. El 3, cuando se va más allá del órgano en sí. Y 4, cuando hace metástasis a distancia. ¿Cuál es la diferencia con el antiguo que yo le mostré que era clínico? Justamente sobre el estadio 1, en donde ya no habla de mayor o menor de 8 centímetros, sino en base a cuánto invade del miometrio. El tipo 1B invade la mitad interna del miometrio, del 50 para abajo. Y si invade más del 50% del miometrio hacia afuera, se dice que es el otro tipo de estadio. Fíjense, entonces esa es básicamente la característica fundamental que podemos observar. Ustedes pueden observar aquí, ¿no?, cómo es algunos tipos de cáncer con esquema, ¿ok? Tipo 2, el 1, ¿okay? El 4 que invade una serie de órganos, como ustedes pueden observar. Este es el G1, G2, que es diferente al anterior. Aquí básicamente está determinado por la presencia de elementos no epidermoides no modulares, 5% G1, 650 G2 y más de 50 G3. O sea, sí está constituido por elementos no epidermoides o no modulares. ¿Cuál es la historia natural del cáncer de endometrio? Una extensión directa o regional, sea por ejemplo de cuerpo a cuello, una extensión linfática, generalmente a los que están en el fondo, a través de los linfáticos, una metástasis visceral, o sea, a través de la sangre,
y también hay una exfoliación intraperitoneal. Esas son las formas como el cáncer puede diseminarse. ¿Cuáles son sus factores pronósticos? Estadio en general del sistema FIGO, los tipos histológicos, el grado de microscopio de diferenciación, cuánto infiltra el miometrio, llega o no al cuello, llega a las estructuras adyacentes, depende o no de los estrógenos, hay vasos sanguíneos, están invadidos los vasos linfáticos, la cantidad de receptores de estrógenos y de progesterona, la expresión del P53, este es un gen supresor de células alteradas, tumores aneuploides, y también los estudios de proliferación celular que se hacen. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento del cáncer de endometrio puede ser quirúrgico y médico. El médico puede ser en base a quimioterapia, hormonoterapia, radioterapia y terapia de apoyo. Esos son los tratamientos. Aquí podemos ver claramente los dos tipos de tratamiento, ¿no? El quirúrgico y la complementaria. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Que el tratamiento básico del cáncer de endometrio es tratamiento quirúrgico. ¿Okay? Es un tratamiento, es un CA de tratamiento quirúrgico en primera instancia. Entonces pueden ver ahí los primeros estadios, ¿no? El tratamiento es una histerectomía ampliada, llamémoslo así, ¿okay? Siempre tomando biopsia de ganglionar. Los otros estadios se va agregando aumentectomías, así sucesivamente, hasta resecciones ganglionares periaórticas, o sea, retroperitoneales, ¿ok? Para el estadio 4, si es factible, generalmente después de Second se puede, ¿no?, también hacer la histerectomía. Las terapias complementarias, el estadio 1 generalmente no tiene, pero puede complementarse en otros estadios con radioterapia externa y braquiterapia de la cúpula vaginal. O sea, primeramente el tratamiento es quirúrgico, en segundo lugar puede utilizarse radioterapia si se mantiene el útero con braquiterapia. En los estadios siguientes es básicamente igual, y finalmente para los estadios finales, especialmente cuando no se puede operar, puede hacerse uso de la radioterapia y utilizar quimioterapia, entre los cuales tenemos fluoración de hidromicina, y si son hormonodependientes, con la medroxiprogesterona a dosis sumamente alta. Por ejemplo, Depo-Provera, que es la ampolleta que se usa para cuidarse cada 3 meses, aquí se utiliza 50 miligramos 3 veces por semana, ¿no? Y luego se pasa a 10 gramos. O sea, como ustedes ven, va a depender mucho de lo mencionado en el diapositiva anterior para el tratamiento. ¿Ok? Entonces, esa es la forma de tratamiento. ¿Por qué decimos que la cirugía es el tratamiento principal? Porque se ha demostrado en cuanto a resultados, ¿no? Si se le toma en la fase 1, la supervivencia a los 5 años es sumamente alta, pero si es un cáncer bastante benigno. Lógicamente, si está en la etapa 4, para cualquier cáncer de cualquier órgano, indudablemente la supervivencia es bastante baja. En este caso, es igualmente baja. Usted ha visto que es un cáncer que finalmente puede diseminarse por diferentes vías, hematógena, linfática, ¿no? Vía regional, etcétera, etcétera. Es un cáncer que si se le deja de benigno puede pasar también bastante agresivo. Puede recidir, sí, en 2 o 3 años, puede recidir especialmente, como estamos mencionando, en estadios avanzados, ¿ok? Donde resida en la cúpula vaginal si se ha hecho la histerectomía, y si no, igualmente diseminándose hacia las estructuras circunvecinas. Los factores pronósticos del cáncer se derivan básicamente de la estratificación clínica, o sea, a qué etapa pertenece. 2, de la respuesta que nos da el patólogo en cuanto al tipo histológico, ¿ok? Si está afectado el istmo o no, si invade o no el miometrio y el grado histopronóstico que ya hemos visto. Igualmente, el tamaño, sí, sigue siendo de todas maneras algo importante. Cuanto más grande el útero, pues es un cáncer que tiene mayor tiempo de evolución. ¿A dónde ha ido la metástasis? Si esto tiene receptores para hormonas, definitivamente va a tener una mayor respuesta. La cifra de supervivencia de 5 años, invasión de miometrio, ustedes ven, va el 1 al 85, el 2 al 71, el de 3 al 56. Eso sería
básicamente lo referente al cáncer de endometrio. En realidad, cuando uno habla de cáncer de endometrio, también está hablando un poco de cáncer de ovario y también está hablando un poco de cáncer de mama. Básicamente, este grupo de cánceres están muy asociados desde el punto de vista genético, como vamos a ver, concomitantemente con otros cánceres como el de colon, podemos decir de que se puede, cáncer de próstata en varones, se pueden encontrar asociados por características de tipo hereditario. En cuanto al cáncer de ovario, aquí ustedes pueden ver, ¿no?, un tumor de ovario. En realidad hay de todos los tamaños, ¿no? Van desde muy pequeños con mucha patología, como algunos de la granulosa por su secreción hormonal, hasta muy grandes, como el que ustedes ven, hasta gestaciones de 9 meses, hasta que lo permita la paciente, ¿no?, la desidia de la paciente, ¿ok? Y el organismo en cuanto a fenómeno de compresión y diseminación. En términos generales, cualquier tipo de tumor del ovario. Este es el estudio histológico que ustedes ven, ¿no?, las alteraciones a nivel de las células, ¿no?, de las células, ¿no?, alterado todo lo que es la mitosis. Ustedes pueden ver ahí un célula de cáncer ovario visto con microscopio electrónico, ¿no? Más o menos es como se ve al microscopio electrónico. En cuanto a la epidemiología, igualmente se presenta tardíamente, entre la sexta y séptima década de vida, muy parecido, ¿no?, a lo que sucede con el endometrio, igual como el de mama, ¿ok? 7 a 13% mujeres, 8 a 45%, más o menos parecido que el endometrio. 3% en mujeres de USA, igualmente se cumple básicamente lo mismo, como vamos a ver en cuanto a la incidencia. Sobreviven 5 años con tratamiento mayor de el mayor problema del cáncer de ovario es por su evolución silenciosa, es que es un cáncer que entre todos es uno de los que más mata. ¿Okay? Eso es lo importante. Felizmente que no es tan frecuente como los otros. Se presenta también en población blanca asintomático en su primera etapa. Generalmente cuando se le ya da síntomas, se le diagnostica es en etapa avanzada. Ese es el problema del cáncer de ovario. ¿Ok? Sus síntomas, si presenta, se confunden con patologías digestivas, ¿ok? Hasta incluso con colon irritable, ¿ok? Entonces, las mujercitas tienen que tener mucho cuidado, especialmente las postmenopáusicas, si tienen síntomas digestivos. Tienen que hacerse su depistaje. Los síntomas por el tamaño aparecen cuando miden más de 12 a 15 centímetros y el más frecuente es el citoadenocarcinoma seroso, el epitelial. Ya ustedes vieron cuál es el más frecuente en el endometrio, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? ¿Ok? El endometrioide, ¿ok? Aquí es el citoadenoma seroso epitelial. Aquí ustedes ven en cuanto a la incidencia, igualito casi que el endometrio, ¿ok? Aquí nosotros tenemos una incidencia 6.39 y nosotros tenemos el 3.23, ¿no? Es mucho mayor. Países en desarrollo, 13 contra 8, 6, 3 contra 3. Igualito casi que el de endometrio, ¿ok? En países desarrollados, lamentablemente, pues es una neoplasia muy común. Algunos dicen segunda, otros le dicen quinta. Esto varía en realidad de acuerdo finalmente a las regiones, ¿ok? Pero en términos generales, sí es una neoplasia que requiere la atención básicamente de esos países y también el nuestro, indudablemente. ¿Okay? Pero sí, lo que todos están de acuerdo, que mata. En cuanto a factores de riesgo para cáncer de ovario, vienen a ser medio parecidos, también tienen que ver algo con lo de endometrio. ¿Ok? Aquí entran en juego mucho lo que es los factores genéticos. Aquí entra el gen BRCA1 y el BRCA2. ¿Ok? El síndrome de Lynch, cáncer de colon vertebral no polipoideo, también es un factor de riesgo. Hay otra serie de mutaciones, como vamos a ver, una gran variedad que se han descubierto. Hay que tener en cuenta que para que se produzca un cáncer, tiene que producirse, se ha demostrado, ¿verdad?, que tienen que producirse 5 mutaciones, ¿ok?, para que el cáncer pueda manifestarse. Esto es un estudio realizado en 38 personas con diferentes cánceres y se ha llegado a esas conclusiones. 75% no tiene un fondo genético y solo un 25% es por factores ayudantes tipo ambientales, como por ejemplo
el humo del tabaco, etcétera. ¿Ok? Entonces, esa es la relación, 75%. Conforme continúen los estudios, probablemente se descubran nuevas novedades. Definitivamente hay un grupo, como el caso del endometrio, en donde está asociado a otras características. La historia familiar de cáncer de ovario definitivamente es importante. La infertilidad se asocia a endometriosis, especialmente, como vamos a ver, algunos tipos, ya lo vamos a ver, ya lo dije, el cigarro es importante. La patogénesis, la angiogénesis está incluida por la misma características propias del ciclo menstrual, ¿no? Se producen muchas anormalidades a nivel molecular, desconociéndose en muchos de los casos qué es lo que produce en esencia, ¿no? Como de lesiones, pérdida de heterosidad, mutuación del P53. El P53, como ustedes saben, está metido en casi todos los problemas a nivel neoplásico, ¿ok? Tenemos otras mutaciones, HER2, por ejemplo, que ustedes también lo saben en mama, ¿ok? El BRCA1, por si acaso, es culpable del 20-60% de estas patologías y el 2, 10 a 35. Puede ser transmitido por el padre o por la madre indistinto. Hay que verlos diferentes, no solo por una línea. Es frecuente en judíos, especialmente en el grupo Ashkenazi, ¿okay? Hasta un 40%, 5% de judíos. El origen de estos tumores, como ustedes saben, el ovario es una glándula totipotencial, se deriva de cada una de las estructuras que tiene, que son variadas, ¿ok? Empezando por la superficie epitelial, donde tenemos a los serosos mucinosos endometrioides, células claras y el transitorio. En cuanto a las células germinales, tenemos el germinoma y otro grupo más. En el estroma y el cordón sexual tenemos generalmente los productores de hormona. Lo cierto y evidente de todo esto, y como vamos a ir viendo, la realidad es que muchos carcinomas epiteliales del ovario están asociados o se les considera en consecuencia de carcinomas serosos de alto grado que se originan en las trompas del falopio y otros de el peritoneo. ¿Ok? Eso es lo que finalmente se ha concluido, como vamos a ver. Fíjense los perfiles inmunológicos y las mutaciones comunes de los diversos grados de carcinoma epitelial, de trompa de falopio y peritoneo, ¿no? Fíjense, es una cantidad tremenda y cada vez más se va encontrando, ¿no? Una característica que el mucinoso tiene que ver mucho con, igual que el endometrioide con el PTEN, el seroso alto grado con el P53, fundamentalmente. Aquí, criterios para evaluar el riesgo genético, posibles pruebas de cáncer de mama y de ovario, básicamente para que vean la asociación que existe entre, ¿no?, cáncer de mama, cáncer de ovario, ¿no? Aquí, por ejemplo, mayor de un familiar cercano con cáncer de ovario, de la trompa de falopio o primario peritoneal, diagnosticado a cualquier edad, ¿no? Hay que asociarlo con el riesgo para ese grupo de individuos. Otra, cuando hay a cualquier edad hay una variante patogénica o un gen susceptible, aquí también lo encontramos en lo que se refiere al cáncer de mama, al cáncer dental, los pólipos amartomatosos, están los tumores del cordón sexual ovárico. Otro con historia personal de cáncer de mama o de ovario, de páncreas, próstata, están asociados de por sí la ascendencia judía, ya lo dijimos, ¿no? Especialmente el grupo Ashkenazi, y un individuo sin ascendencia personal de cáncer y tenga familiar de primer o segundo grado con cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de próstata, páncreas. En esencia, cada vez se encuentra más asociación entre grupos de cánceres y susceptibilidades a padecer cualquiera de los otros cánceres. Aquí algunas características por las cuales se dice que en realidad los cánceres tienen pues un mismo origen, es por ejemplo cuando uno evalúa de acuerdo a citología, a los serosos, que son un 75% que se semeja al epitelio del endosalpio, o sea, de la trompa. Los mucinosos que semejan al epitelio endocervical, que contienen el 20%, los endometrioides, que tienen un tejido similar al endometrio, un 2%, Brenner al epitelio transicional, las células claras, que semejan al epitelio mulleriano, un 1%, ¿no? Fíjense cómo es, pues, esto, ¿no? Cada vez la base genética se pone más de manifiesto. El endometrioide asociado a endometriosis, o sea, endometrio, por lo tanto,
En el otro lado tenemos al sero papilar, que es el más común, característica, los cuerpos de Samoma, y uno de los que tiene o está asociado a aumentos con marcadores tumorales, caso sea 125. El mucinoso es otro tipo de cáncer, ¿ok? Generalmente también está asociado a ciertas características de tipo de glándulas de otras zonas del cuerpo como mucinosos y así sucesivamente. Aquí tenemos la clasificación de los tumores de ovario de acuerdo a la clasificación de la OMS, cómo lo clasifican en tumores epiteliales, borderline y malignos. Fíjense los tipos que ya los hemos mencionado, cada uno con sus diferentes características. Aparte de los epiteliales, tenemos pues los mesenquimales, epiteliales mesenquimales mixtos, que ya lo hemos visto en el esquema, de estroma del cordón sexual, de las células germinales, hay otros tipos, y así sucesivamente, para terminar con los misceláneos, mesoteliales, tumores, tejido blando, lesiones de tipo tumoral. Una serie de tumores. Es pluripotencial, pues básicamente del ovario, ¿no? De ahí podemos encontrar incluso en los teratomas, pues hasta hueso, uñas, dientes, cuando a veces se establece una tumoración. En cuanto a los borderline, hay que hacer una distinción, ¿no? Que son y no son cáncer, que son y no son benignos, son intermedios, ¿ok? Generalmente la ventaja es que estos se diagnostican en etapas tempranas, es un 15% y evolucionan más o menos de 10 años y una sobrevida alta a los 10 años, ¿ok? Todos los factores son concordantes para los del carcinoma invasor y cuando se le detecta a los 40 años de edad. No invade el estroma, eso es lo otro importante. Generalmente, si lo hacen a nivel básicamente linfático, pueden hacerlo a nivel intraperitoneal más que retroperitoneal. Pueden ser bastante extensos, tratamiento básicamente quirúrgico. Aquí tenemos la confirmación de hallazgo, tumores de los cordones sexuales, hay una variedad tremenda. Lo importante es que los que son del estroma básicamente se presentan posmenopáusicas y los de cordones sexuales generalmente se presentan en gente joven, ¿ok? Estos tumores tienen como una característica básica que alcanzan tamaños muy grandes y pueden ser productores de hormonas, especialmente el tecoma y lo que es el tumor de células granulosas y algunos mixtos como el tumor del cordón sexual con túbulos anulares. Potenciales marcadores tumorales tenemos varios, como ya también vamos a ver, sea siendo inhibina, antimileriana, alfa-fetoproteína y otros más. Comportamiento es intermedio, como ustedes ven, tener en cuenta básicamente el célula granulosa que si tiene un comportamiento maligno de inicio del tecoma, no lo tiene. ¿Quién sabe lo demás? Los otros, Sertoli y Lady, pueden ser benignos o pueden ser malignos. En cuanto al estadiaje, fíjense esta tabla tan complicada como actualmente está establecido. El tumor primario, ¿no? Cómo se le clasifica de acuerdo a la FIGO y cómo lo hace la clasificación, tiene básicamente 3 grupos. El tumor en sí, primario, lo que corresponde a ganglios, y en tercer lugar lo corresponde a la metástasis. Todo esto se agrupa en grupos, y vamos a tener finalmente una clasificación que nos permita darle un tratamiento adecuado. Aquí lo vamos a ver en pocas palabras. El sistema nuevo de clasificación se llama AJCC. Esto ha entrado en vigencia de enero de 2018. Está establecido para el cáncer de ovario, falopio y cáncer peritoneal primario. O sea, básicamente se dice que estos cánceres son similares. Los dos sistemas usados ya lo dijimos, ¿no? Es el FIGO y es el actual TNM, ¿ok? Del American Joint Committee of Cancer, ¿ok? Esos son los sistemas. En realidad vienen a ser lo mismo, sino que ¿para qué nos sirve? Aparte de hacer la diferenciación entre el tumor, los ganglios y la metástasis, viene a ser lo mismo. Uno, para establecer la intensidad del problema en base a los números del 1 al 3, el 3 es mayor, 1 es menos, ¿ok?
Se combinan los tres y nos da una agrupación por etapas. ¿Y para qué nos sirve esto? Para que nosotros podamos intervenirlo quirúrgicamente de acuerdo a la etapa quirúrgica que ustedes han visto. Igualmente para la etapa patológica, según lo que se extrae durante la operación, y la etapa clínica, básicamente para ver si podemos realizar una cirugía de inmediato, y de realizarse se establece ya la etapa clínica según los resultados que uno tiene de las biopsias diversas que uno realiza. ¿Ok? ¿Cómo manejo yo las tumoraciones ováricas? Hay que recordar que finalmente las tumoraciones ováricas van a ser de tres tipos. Uno, benignas, borderline y malignas. ¿Ok? Malignas es un 13%, generalmente en la etapa premenopausia, y un 45% en la postmenopausia. La malignación aumenta con la edad. Existe un índice morfológico para ver las características de si es benigno o maligno. Básicamente esto depende de los parámetros que ustedes observan, de la presencia, del tamaño, indudablemente, de la cápsula, el grosor de la cápsula, si tiene en su interior sólido, líquido o mixto, si tiene tabique, papilas, ¿ok? Aparte de eso, si tiene ascitis, si está muy vascularizado, si es bilateral, sí o no, si hay invasión de estructuras vecinas. De acuerdo a eso yo voy a poder decir si es benigno o maligno. Si es maligno, entonces yo tengo que hacer el diagnóstico, ¿no?, del cáncer de ovario. Para esto lo estadifico. ¿Y en qué consiste esta estadificación? En averiguar si el cáncer se ha propagado y a qué distancia. Es el TNM, ¿no? Se ha propagado a través de los ganglios linfáticos y a qué distancia. Bueno, ese es el M, ¿no? ¿Qué órganos ha tomado? ¿Ok? La etapa, el estadio, me dice cuánto cáncer hay en el cuerpo. En una que está en grado 4 me dice que el cáncer, pues, está diseminado en todo el cuerpo. Un 1 me dice que está limitado, ¿no? Me dice, bueno, ¿qué tan grave es el cáncer? De acuerdo a eso, pues yo voy a poder tratarlo adecuadamente. El cáncer de ovario. El cáncer de ovario, es posible hacer un diagnóstico precoz. Esto es importante. Puedo hacerlo. Todo patología tiene una historia natural, ¿no? Tiene un comienzo biológico, un comienzo morfológico, un cáncer preclínico, un cáncer clínico, y se evoluciona al cáncer. Pero todo empieza por algo, como digo yo, biológico. ¿Cómo determino yo lo biológico? En base a pruebas químicas, fundamentalmente, como vamos a ver. ¿Qué es lo importante del diagnóstico precoz aquí en este cuadro? Es tratar de detectarlo entre el cáncer preclínico y clínico. Cuando es clínico ya no hay mucho que hacer. El objetivo es antes del cáncer, y si es antes del cáncer, mucho mejor sería no hacer un clínico, no hacer un clínico. Pero me conformaría con hacer un diagnóstico precoz porque hasta ahorita no tenemos algo concreto al respecto. ¿Ok? Entonces, lo ideal es actuar aquí para hacer el diagnóstico precoz, ¿no? Antes que sea clínico, antes que dé síntomas. ¿Qué busco yo hacer ese diagnóstico? Que detecte el estadio 1, pues, ¿no? Que actualmente es aproximadamente el 25%, lo detecta a un 75%. Con esto que va a disminuir la mortalidad, la calidad de vida y los costes del tratamiento. El screening, si no, la verdad, si se hace, debe ser selectivo. Aquí está lo que les decía. En el biológico, las alteraciones bioquímicas. Qué bueno sería que hubiera una prueba que me detecte que ya hay un cáncer de por medio, ¿no? Desde el inicio. Morfológico, cuando hay lesiones, ¿no? Precursora visible, o sea, comienza ya a ver, pero yo no lo detecto todavía con nada, pero ya hay una lesión, ¿ok? El preclínico, cuando el tumor, ¿no?, ya es evidente, es tumor asintomático, yo de repente podría realizarlo. El clínico tendría que ser antes que esto. Cuando yo lo detecto, aquí precoz, básicamente sería lo ideal, ¿no?, hacer el diagnóstico. Podría dar el tratamiento y disminuir las tasas de tumor más avanzado tipo 3, 4, pues, ¿no? Si yo lo detecto en una etapa clínica, solamente es para tratamiento, pues, en todas sus diversidades. Ese screening selectivo, ¿a quién le haría quedar con qué frecuencia? ¿Se puede hacer en pacientes sintomáticos? Claro que sí. Hay 2 exámenes de ecografía más, se haciendo 25. Se ha agregado, hay estudios que han agregado algunos otros, como el 4H, ¿no? Una proteína epidimaria que dice que si se junta a estos dos, la posibilidad de hacer un diagnóstico precoz es 95%. Esto todavía está en evolución. Es de utilidad del screening, en esencia, lamentablemente, no si es en términos generales, pero selectivo EDIG, sí. ¿En cuál es el área? Pues justamente todas aquellas que tienen antecedentes familiares
de cáncer de ovario o aquellas con síndrome familiar que incluyan pues como mutaciones del BCRA1, síndrome de Li-Fraumeni, el de Coden, etcétera, etcétera, ¿no? O grupos como las Ashkenazi, los judíos, etcétera, ¿ok? También pacientes que han tenido historia de cáncer de mama. Entonces, por ahora, nosotros podemos evaluar una paciente con evaluación clínica, el marcador sea 125 en nuestra ecografía cuando tienen esta historia de cáncer. Cuando a partir de los 25 años cada 6 meses, ¿ok? En cuanto a la sintomatología, los síntomas, ya dijimos, son inespecíficos, sin embargo, se ha visto de que los más frecuentes son abdominales, gastrointestinales. Básicamente es la mayor frecuencia de síntomas. Estos son inespecíficos, cualquier enfermedad del abdomen pueden causarlos. Concomitantemente puede haber también dolor, probablemente por compresión, constitucionales, problemas urinarios pélvicos, pero en etapa indudablemente más avanzados. En cuanto al diagnóstico, fuera de lo clínico, ¿okay? La historia clínica, para eso usted tiene que hacer una buena historia clínica, tenemos los marcadores que pueden ser secretados, por ejemplo, en este caso los más evidentes son los que producen las células germinales y el estroma sexual del ovario. Si ustedes miran, ¿no? De la alfa-fetoproteína, pasando por la inhibina, hasta la hormona antimilureana, ninguno es específico realmente, son muy pocos. De repente en el teratoma maduro la inhibina, o en el tecoma y en el célula granulosa, que es lo que es los estrógenos, ¿ok? Después, básicamente, son bastante inespecíficos y pueden no encontrarse en algunos otros, en el LDH, especialmente en algunos tumores, especialmente tumores obstétricos fundamentalmente, pero también aquí se encuentran, como les dije, el germinoma, ¿no? Es uno de los pocos que es mayormente bastante específico, ¿ok? La hormona gonadotrofina coriónica, el coriocarcinoma, tanto gestacional como no gestacional. Examen auxiliar, además de los ya descritos, ¿no? Examen por historia clínica, los marcadores, tenemos exámenes auxiliares, fundamentalmente los estudios por imagen en la ecografía, ¿no? Para ver tumores abdominopélvicos, vaginal tumores intrapélvicos, el Doppler para ver potencial de malignidad, el TEMPA, linfonodopatia metástasis, la resonancia magnética, la detección peritoneal, y finalmente el registro para ver efusión pleural, que es fundamental en este tipo de evaluaciones. El PET para ver también diseminación. En cuanto a la ecografía, es bueno recordar que sí nos puede permitir hacer algunas sugerencias respecto a malignidad, como si la tumoración tiene componente sólido o es mixto, un sólido que no es hiperecoico, que sea nodular, que tenga tabiques, que sea grueso fundamentalmente, que tenga en el Doppler, ¿no? un flujo, aumentando la resistencia disminuida, que haya presencia de masas peritoneales. Un índice morfológico que tiene en cuenta el volumen, o sea, el tamaño, ¿no? Que va de 0, menor de 10, que es digamos lo menos, hasta el 4, hasta el 5, que va más de 500 centímetros cúbicos. La estructura es básicamente de la pared y sus componentes internos que ya hemos mencionado. Ustedes ven aquí algunas, ¿no? Ecografías, algún Doppler que nos muestran las características. El Doppler debería ser pues algo mejor de repente, ¿no? Porque se dice cáncer, mayor vascularidad. Entonces el Doppler, como ve fundamentalmente lo que es vasos sanguíneos, debería ayudarnos tremendamente, pero lamentablemente tiene falsos positivos y falsos negativos, ¿no? ¿Por qué falsos negativos? Porque generalmente se explora vasos que no son tumorales, porque hay vasos no tumorales, ¿no? Hay que caer vasos tumorales. También que sean lesiones pequeñas, aún que no tengan neovascularización, y lesiones grandes que tengan zonas necróticas. Y falso positivo puede traer el cuerpo lúteo, hay tumores que lamentablemente no tienen dependencia hormonal, más inflamatorios, miomas, o también que uno no sepa hacer el procedimiento. La verdad, lo que se busca, finalmente ya se dijo, el diagnóstico precoz, que es lo problemático para esta patología. Es una tomografía, tenemos otras pruebas como la paroscopía, colonoscopía, biopsias, todos los análisis de sangre que se hacen a todas las personas, ¿no? Las pruebas genéticas que ya hemos mencionado y la laparotomía para hacer lo que es el estadiaje y la citorreducción.
Cuando yo mando a una persona a ginecólogo-oncólogo, porque en realidad nosotros hacemos el diagnóstico generalmente y lo derivamos al oncólogo, uno no debe quedarse con la paciente. Básicamente cuando tenga sea 125 elevado a citis y evidencia de metástasis a nivel de distancia. En lo que es la posmenopausia se agrega que tenga cualquier tumoración de cualquier tipo nodular o fija. Ahí se manda sencillamente. Ya uno no tiene que estudiarla, se le manda. ¿Okay? En el otro uno puede estudiar porque puede ser patología benigna de acuerdo también a la incidencia. ¿Cómo se trata el cáncer de ovario? Cirugía, también aquí, fundamental igual que el endometrial es cirugía al igual que mama. Fíjese, estos cánceres como que tienen casi el mismo comportamiento, tienen los mismos factores de riesgo, casi tienen la misma forma de... En segundo lugar, la quimioterapia, en tercer lugar, la terapia hormonal y luego tenemos la radioterapia. Finalmente, la terapia dirigida. Estos son, ¿no? Digamos, las armas que tenemos para tratar un cáncer de ovario. El tratamiento debe ser interdisciplinario y liderado por un ginecólogo oncólogo. Independiente de que uno haga un buen tratamiento, recalco, este cáncer no es un buen cáncer, es un cáncer que mata. ¿Ok? Si el endometrio es bueno, siempre y cuando porque se le llega a detectar tempranamente, porque de todas maneras requieren la primera etapa, como ustedes, de la hiperplasia, hasta 10 años incluso para cambiar, ¿ok? Este cáncer, pues, lamentablemente tenemos como primer problema el hacer el diagnóstico. En cuanto a el tratamiento, según la estadificación, porque para eso servía, ¿no? Básicamente, si es 1A y 1B, y que sea bien y moderadamente diferenciado, la cirugía, incluso a veces una salpingoforectomía, podría ser suficiente. Estadio 1C, el 1, el 2, el 3 y el 4, y si el 1B tienen tumores pobremente diferenciados, ya la cirugía no solo es tratamiento de por sí, sino tiene que agregarse quimioterapia. La cirugía que generalmente es mucho más, más amplia, ¿no? Con, se llama así, ampliada a tercio de vagina, ¿no? Con apendicectomía o mendectomía y linfadenectomía, ¿ok? Generalmente se toman biopsias aleatorias de todo lo que es pañetocólicos, diafragma, incluso se puede sacar de órganos. La quimioterapia se hace fundamentalmente con carboplatino o cisplatino, más paclitaxelo, también con 12 taxel, ¿no? Si es un taxano, se puede realizar el tratamiento. Realmente es 3 ciclos, 3 ciclos por 21 días, ¿no? De tratamiento. Luego de haber, en ocasiones, de hacer el tratamiento, uno puede ingresar un second loop para seguimiento del problema, porque estos hay que hacerle seguimiento. La cirugía, cuando el problema está circunscrito al ovario, demora entre 2 y 3 horas. Pero cuando uno hace este tipo de cirugía más amplia, una operación de ovario puede durar 6 a 7 horas. ¿Por qué puede durar de 6 a 7 horas? Porque la cirugía tiene como principio básico en un cáncer de ovario generalmente avanzado, etapa 1C2 y para adelante, es la citorreducción. Ese es básico, ¿ok? Esto ya sabemos que la actividad quirúrgica se ha determinado, ¿no? Por las etapas que vimos en la estadificación con el TNM y tratando de ver a cuán lejos se ha propagado el ovario, ¿no? Eso es lo principal. Diferentes etapas, diferentes tratamientos como se ha determinado, ¿ok? Si no se determina, el tratamiento podría no ser el adecuado. A veces hay que hacer lavado de cavidades, incluso para obtener citis mucho mejor, ¿ok? Entonces hay que realizarlo. En cuanto a la cirugía citorreductora, consiste en traer tanto tumor como sea posible. O sea, ¿qué quiere decir? Que así tenga metástasis, esté comprometido el aumento, yo tengo que tratar de sacar todo el tumor que sea posible. Y en lo posible no debo dejar más de 1 centímetro. Si dejo menos, es una citorreducción óptima. Si se deja más, lamentablemente, no es una citorreducción óptima. ¿Ok? Eso es importante tenerlo en cuenta. Básico es. Por eso uno puede demorarse tremendamente. Tiene que tener mucha paciencia cuando entra a operar un ovario. ¿Ok? A veces incluso uno se encuentra pelvis congeladas. El hecho de sacar algo ayuda, aunque parezca increíble.
Todo depende de hacerlo de inicio o un second group. En cuanto a la quimioterapia, ya lo dijimos, ¿no? El cisplatino, carboplatino y los taxanos, ¿ok? El carboplatino, ¿por qué se prefiere? Porque tiene menos efectos secundarios. Hay otros que se utilizan, actualmente la gencitabina, la doxorubicina, que también se están utilizando. En cuanto a la radioterapia, aquí tiene un uso limitado, se hace con gases externos, ¿ok? 5 días a la semana, por varias semanas. Se podría, antes se usaba, que ya no se usa, antes ya no se usa. Fíjense que aquí el tratamiento un poco que cambia respecto a al cáncer de endometrio. Ahí empezaban por cirugía, continuamos con radioterapia, aquí hacemos cirugía y hacemos quimioterapia y después radioterapia. En el otro lado es diferente. En cuanto a la terapia hormonal, que igualmente se hace en cáncer de endometrio, vuelvo a recalcar, son cánceres muy parecidos. Para cánceres epiteliales es básicamente bastante restringido. Generalmente queda para uso en tumores estromales del ovario, ¿no? O sea, del cordón sexual. Para ello, ¿qué se utiliza? Los agonistas de la LRH, como la leuprolida, por ejemplo, que se aplica cada 1 a 3 meses. También se utiliza el tamoxifeno, a pesar de que puede condicionar un cáncer de endometrio, pero es cuestión de seguimiento, ¿ok? También se utiliza inhibidores de la aromatasa. Como terapia dirigida, ustedes ya han leído, ya saben algo al respecto, esta terapia identifica células cancerosas, trata de reparar el ADN y causa poco daño a las células normales. A la cabeza tenemos el bevacizumab, que es un inhibidor de la angiogénesis, generalmente disminuye los cánceres ováricos. ¿Cuál es el problema de esos tratamientos? ¿No? Que salieron con mucha expectativa, pero se ha visto que al final la sobrevida, la incidencia de mortalidad no la mejora. De repente mantiene un poco más la sobrevida, pero no tanto, porque el bevacizumab no aumenta la sobrevida. Y los tratamientos, en este caso, son endovenosos cada 2 a 3 semanas. El otro grupo, los inhibidores del PARP, ¿ok? Más conocido el aparavid, el rucaparadid y el niraparadid. Son inhibidores de la poliribosa polimerasa, ¿ok? Reparan el ADN dañado dentro de las células. Generalmente ayuda a prolongar el tiempo antes de que el cáncer regrese, o sea, las recidivas las prolonga, ¿ok? La laparavir y el rucaparib son los que tratan estos cánceres después que han recibido quimioterapias, y mucho mejor si tienen, ¿no?, una mutación del gen BRCA, ¿ok? Tanto 1 como 2. El niraparib, por ejemplo, se utiliza para tratar el cáncer recurrente. En este caso, siempre, como he dicho, después de una quimioterapia. O sea, tiene un tratamiento quirúrgico, recibe su quimioterapia y puede recibir su terapia dirigida. En este caso, el inhibidor del PARP también puede ser bevacizumab, ¿ok? Aquí son pastillas y se toman todos los días. El factor pronóstico, periodo FIGO el más importante, el volumen de enfermedad residual, el subtipo histológico, el grado histológico, la edad, si tiene o no ascitis. Aquí les estoy mostrando rápidamente la supervivencia. Fíjense, a 5 años, de 1 a 89, el 4, 18.6, ¿no? Es baja. El seguimiento, la periodicidad de los 2 años es trimestral, a los 3 a 5 años semestral y mayores de 5 años anual. La única diferencia se establece cuando va a ser ecografía stack análisis, que se hace en los 2 primeros años semestral, no trimestral. Pero la operación citológica de biopsia sí se hace trimestral, semestral, anual. Esta es la forma como se evalúa este cáncer, con esta pequeña variante. ¿Ok? Y aquí también para que vean cómo también se ha desagregado lo que es el cáncer, la trompa de falopio, y fíjense, las etapas son las mismas, y la sobrevivencia también viene a ser muy parecida. Aquí también tenemos al tumor de célula granulosa, que son bastante frecuentes en relación a lo de su grupo, ¿no? También los cuatro grupos, y también la mortalidad pues es bastante alta. Entonces el comportamiento viene a ser el mismo, por eso se les ha agrupado, ¿no? Entonces ahora se habla de que el cáncer de ovario, el cáncer de trompa, de falopio, el cáncer primario peritoneal, ¿no?, tienen el mismo origen, ¿ok? Recordar que todos
el más difícil de diagnosticar y predecir justamente es el cáncer de primario peritoneal, porque no tiene una masa que lo identifique. Generalmente, cuando se identifica, ya hay ascitis y es todo un problema, ¿no? En estadios mucho más avanzados, ¿ok? En resumen, los tumores son frecuentes en nuestra consulta, ¿ok? Y la ecografía ha contribuido, queramos o no, a hacer su evaluación. Ya vimos los cuadros, cómo uno puede evaluarlo, es como uno puede hacer, aproximar un diagnóstico. Los tumores tienen esa tres etiología, ¿no? Un inicio común. Pueden ser neoplásicos y no neoplásicos borderline. ¿Cuáles son más frecuentes de todos los tumores? Los funcionales, se evalúan, hay que evaluarlos cada 3 meses, no hay que dejarlos al olvido. Pueden ser, si son neoplásicos, benignos y malignos, su origen es importante para el tratamiento, ¿ok? Los más frecuentes, dijimos, los epiteliales, la mayoría son benignos, pero los malignos son importantes por su alta letalidad. El riesgo oncológico, ya vimos todo lo que depende, es parecido también el endometrio, no tiene que ver mucho la edad, la característica ecográfica y presencia de marcadores tumorales. Recuerda que el CA125 es importante para el más, y todos los marcadores, para el seguimiento más que para el diagnóstico, ¿ok? Sí contribuyen indudablemente, como ya dije, ¿ok? El riesgo oncológico es importante el seguimiento, y esto lo podemos hacer por Excel y por la laparoscopía. Cuando es maligno se prefiere hacer la laparotomía. Actualmente se está dando mucha importancia a lo que es la cirugía mínimamente invasiva para lo que es el cáncer, ¿ok? Cada día va mejor, pero en ovario, lamentablemente, recordar que incluso dentro de la misma clasificación, el intervenir y provocar la rotura como consecuencia de la operación le da ya un grado diferente y peor, ¿no? Que aquella que ya viene con su cáncer roto de por sí, espontáneamente, ¿ok? Cambia. La cirugía, ya lo dijimos, compleja, hay que hacer estabilización y reducción óptima. Y después de tratamientos ayudantes, ¿no? Hay que hacer siempre la posibilidad de second look para reducir la cantidad de tumor. Se asocia aquí a quimioterapia y pese al éxito, ya dijimos, 5 años, lamentablemente, este problema se acentúa lamentablemente. Muy bien. Bueno, ya es lo que corresponde a cáncer. En concreto, en resumen, es que son 2 cánceres que están muy asociados. Si hay preguntas, podemos, yo creo que tenemos, justo he tratado de terminar el tiempo para que de otra forma ustedes puedan realizar las preguntas que consideren pertinentes. Sí. Señores estudiantes, algunas preguntas para el doctor Pedro Aguirre. No vemos nada en el chat, las preguntas lo pueden hacer directamente. Así es. Lo que yo les puedo decir, tomándome el tiempo y espero las preguntas, es respecto a los criterios para realizar las pruebas genéticas, ¿no? Este es, de repente, consolidar un poco. Han visto que parece toda una mezcolanza, pero lo cierto y lo evidente es que aquí realizo yo prueba genética, básicamente. Como conclusión de muchos grupos asociados para hacer este tipo de diagnóstico, es que tenga 4 o más familias afectadas a cualquier edad de cáncer de ovario mama, o que tenga un familiar con cáncer de ovario y mama a cualquier edad. Esos son 2 criterios básicos, ¿no? A tener en cuenta. Y si se trata de alto riesgo, un familiar de primer grado con cáncer de ovario. O sea, yo tengo un familiar, ¿no?, de primer grado que tenga un cáncer de ovario, definitivamente tengo que tomar en cuenta para de repente darle un tratamiento preventivo. La edad también es importante, ¿no? Si se ha tenido un antecedente antes de los 50 y después de 50 años. Si son de segundo grado y tienen antecedentes de ovario, ¿no?,
puede ser importante hacerles el depistaje dependiendo de cualquier edad, ¿ok? Eso es importante. Pero lo otro importante es la asociación que existe entre ellos. Doctor, buenos días. Yo estoy levantando mi mano, no sé si lo puede ver. Sí, María Alessandra, ya, Sí. ahora sí. Doctor, yo tengo una consulta. En el tema del cáncer de endometrio mencionó que, digamos, el principal factor de riesgo es el tema de la exposición a los estrógenos. Entonces, en las pacientes posmenopáusicas que reciben terapia de reemplazo hormonal, ¿hay forma de evitar esto? O de repente, si es que tienen antecedentes de cáncer de endometrio, ¿no hay que darles la terapia de reemplazo hormonal? ¿O hay, digamos, hay forma de controlar esto? Esa es una pregunta muy interesante, es una pregunta que se viene discutiendo de hace, yo diría, hace 20 años, 20 años. A manera de historia, hay que recordar que hace 30 años, creo, 30, 25 años, salieron las terapias de reemplazo hormonal como un boom. O sea, aparecieron como 50 o 60, 80 productos diversos que promovían la terapia hormonal. Lamentablemente, con el tiempo, se hicieron una serie de trabajos en donde se asociaba la terapia hormonal, de la restricción hormonal estrogénica, con el cáncer de mama. Comenzó a asociarse concomitantemente con progestágenos. A pesar de eso, se observó que la incidencia del cáncer persistía. Entonces se optó finalmente por disminuir el uso a determinados grupos, de tal manera que la terapia de reemplazo hormonal se daba para grupos específicos con muchas dolencias, en donde era la única alternativa. El tratamiento se hacía por corto tiempo y a bajas dosis, bajo un control adecuado. Concomitantemente, un seguimiento de la paciente en relación a su crecimiento endometrial. Eso es lo que ha sucedido con el estrógeno. O sea, se puede dar bajo determinadas circunstancias y como se ha establecido, ¿ok? A baja dosis y por cortos tiempos. Este es un tema que yo creo que se sigue y se seguirá discutiendo, pero definitivamente existe una asociación entre estrógenos y patología endometrial mamaria, definitivamente la existe. Eso es indudable. Eso es lo que yo te podría decir al respecto en cuanto a estrógenos, terapia de reemplazo hormonal y estrógenos. Además, le mostré la historia natural del desarrollo del cáncer de ovario, ¿ok? En cuanto a sus etapas, ¿no? Desde el inicio biológica, su estadio, su aparición desde el punto de vista morfológica, ¿no? Lo que es las otras etapas, la preclínica y la clínica. Y el objetivo, pues, finalmente, es detectarlas en la etapa antes que de síntomas. Y podemos hacerlo, como ya dije, como el CA125, la ecografía, y también ya se dijo que puede utilizarse otros marcadores, pero que todavía están en estudios que permiten en alto porcentaje, hasta el 95%, cuando se utiliza la proteína primaria, especialmente el losaje de la 4, ¿no? Nos permite. Ahora, recordar de que el cáncer de endometrio en posmenopáusicas es un cáncer que no está asociado a hiperplasia endometrial. Es un cáncer que, por si acaso, se pueden presentar los dos cánceres. Por eso hice la diferenciación en los tres grupos. ¿Okay? La hiperestrogenemia relativa absoluta y la estrogenemia exógena. En la posmenopáusica podemos tener los dos casos, pero lo más frecuente, el 75%, es justamente ese cáncer que se puede presentar en un epitelio atrófico. Por lo tanto, todo sangrado que se presenta en una posmenopáusica, así tenga menos de 4 milímetros, tiene que hacérsele un depistaje de patología endometrial. Básicamente, eso es importante, ¿no? Tenerlo en cuenta para un médico
general, ¿no? Sí, ya lo dije, cuando yo derivo a una paciente al oncólogo, cuando derivo a una paciente tanto para cáncer de endometrio como para cáncer de ovario. Muchas gracias, doctor. Hay una pregunta en el chat, no sé si la puede ver A o si la ver, leo. ya por favor. Ya. Natalie dice, doctor, buenos días. ¿El uso de anticonceptivos orales puede predisponer a una neoplasia maligna de endometrio? Ya. Yo les mostré un cuadrito muy importante, ¿okay? Muy interesante, muy importante, de la balanza, en donde allí menciona que el anticonceptivo es un protector del cáncer de endometrio, ¿okay? Disminuye. Eso es lo que quiero que quede. Es una literatura última. Sin embargo, por eso es importante saber qué lee uno en algunas literaturas, lo mencionan como que es un factor de riesgo, por si acaso, pero en realidad disminuye el problema del cáncer de endometrio. ¿Te recuerdan la balanza, no es cierto? Los 3 factores que están a la mano derecha, uno de ellos es incluso tener un hijo antes de los 25 años, su factor protector. O sea, una mujer que tiene un hijo después de los 25 años, o sea, muy tardíamente o solo uno, también aumenta el riesgo. Se han hecho escalas matemáticas para establecer, por si acaso, estos riesgos, ¿ok? Por número de hijos, etcétera, etcétera. Una serie de estudios que se han hecho, uno por uno. Pero en términos generales, lo que ustedes tienen que saber es lo que les estoy diciendo, ¿no? Entonces, sí, debe prevenir, disminuir la incidencia de la hiperplasia endometrial. A disminuir la hiperplasia endometrial, pues va a disminuir la incidencia de ese cáncer. Si tienen otro chat, por favor me lo leen, porque la verdad que este Zoom, me van a disculpar, es la segunda vez que lo uso. No, doctor, por lo pronto no hay más preguntas. Bien. Yo creo... Bien. Ah, sí, hay sí. una pregunta. Bruno está levantando la mano, doctor. Doctor, ¿qué tal? Buenos ¿Cómo días. estás? Casi se me pasa. Usted mencionó en el momento del cáncer de endometrio que habían varias formas de diagnosticar, por ejemplo, ecografía, citología, histerosalpingo, histeroscopía. Quería saber cómo es que se hace por así decirlo, la vía de este tipo de diagnóstico. Si es que se puede hacer por sospecha clínica y luego se hace una ecografía y dependiendo de los resultados se puede ampliar, o si es que hay uno que sea, por así decirlo, el más indicado. Te refieres, perdón, un poquito más la pregunta un poquito más en concreta. Ya. No. Quería saber básicamente cuál es el gold standard para diagnosticar un cáncer de endometrio por imagen. Ya. Mira, el gold estándar para hacer un diagnóstico de cáncer de endometrio en realidad sería hacer una histeroscopía con biopsia dirigida. Ese sería el examen, el gold estándar, porque yo estoy yendo a la lesión, ¿ok? Estoy sacando la muestra. En cuanto a imágenes, la ecografía es un buen diagnóstico, realmente cómodo, barato, y me permite discernir de acuerdo al grosor si hay o no una patología. ¿Ok? Le dije durante la clase que si yo encuentro un endometrio mayor de 15 en cualquier etapa del ciclo, hay que tener una sospecha probable de hiperplasia o algo más. Si se tiene un endometrio mayor de 8 en etapa postmenstrual inmediata, y realmente también es sospechoso, más aún si son pacientes que tienen algún disturbio menstrual o una hemorragia uterina anormal.
¿ok? La histerosonografía es otro examen importante porque nos permite ver básicamente la superficie endometrial, si es irregular o no es irregular. Hay que recordar que el cáncer de endometrio, lamentablemente, es un cáncer multicéntrico, ¿no? Es un cáncer que puede aparecer por diferentes lugares y puede coincidir incluso una hiperplasia con un cáncer. Entonces, aquí viene el problema de los que utilizan, por ejemplo, la cureta de Tobar. Estoy viendo una reunión que hubo en Argentina de todas sus sociedades oncólogos del año 2018, ¿ok? En donde ellos, por ejemplo, establecen para la evaluación de su patología endometrial, y esto es lo que quiero resaltar, por eso uno tiene que tomar en cuenta lo que uno puede hacer, ¿ok? Ellos, ¿cómo establecen su sistemática diagnóstica? En primer lugar, su ecografía intravaginal. Si sale algún signo que indique que hay una alteración, de acuerdo a lo que está comunicando, una biopsia endometrial ambulatoria. Y, de acuerdo a los resultados, una dilatación y raspado uterino fraccionado. Con o sin histeroscopía. Fíjense, es la sistemática que ellos tienen. Si vamos a países más avanzados, generalmente ellos utilizan pues prácticamente la histeroscopía de consultorio para realizar evaluación de cualquier patología endometrial. Porque aparte de ser diagnóstica la histeroscopía, ¿okay? También nos sirve para hacer tratamiento, ¿ok? Entonces es lo importante de la histeroscopía. En realidad es lo que de otra manera va a ser el gold estándar a futuro, ¿ok? Pero un diagnóstico así, 100%. Ahora, en cuanto a la histerosalpingografía, se los digo porque es la realidad, ¿no? La imagen lacunar que se observa, un buen radiólogo, antiguamente he conocido muy buenos radiólogos, no me acuerdo en este momento sus apellidos, en Guinea también había uno muy bueno, que lo que ellos ponían era el diagnóstico desde el punto de vista radiológico. En el caso de histerosalpingografía también era muy precisa, realmente lo que ponía era el diagnóstico. Eso tiene que ver mucho también el caché, ¿no? La capacidad que tiene el especialista que está haciendo el examen, ¿ok? Entonces, es la secuencia que tiene que seguirse. Pero un examen así, si fuera de la histeroscopía, no existe. Ahora, muchos, en varios estudios sostienen que la cánula de Pipel, ¿ok? Da resultados mucho mejores que lo que es la biopsia de endometrio y el grado biópsico, que para algunos incluso dicen que no debería usarse la Pipel o la Cuvier, ¿no? Deberían ser la norma. E incluso en países más desarrollados utilizan la succión de frente, ¿no? Cánulas para realizar también el lavado, la introducción de líquido y el lavado, el desprendimiento de la mayor cantidad de células de toda la superficie. Imagínense ustedes la cavidad del útero, ¿no? Estamos hablando de superficie microscópica, un foco que comienza a cambiar desde el punto de vista endometrial, de hacerse hiperplásico y hacerse carcinomatoso, un foco es microscópico, no es algo que es visible, ¿ok? Entonces la cureta es algo grande, es fácil de obviar y dejar una zona cuando uno está raspando, ¿ok? Y no desprenderla, ¿de acuerdo? Ese es uno del problema. Entonces también el que hace el legrado, pues tiene que ser muy acucioso en tratar de sacar casi todo toda la superficie endometrial. ¿Ok? Eso es lo importante. Ahora, también como parte del tratamiento, y creo que no lo mencioné, es cuando es una hiperplasia, también se puede hacer lo que es ablación endometrial, ¿no? Que es otra forma también de tratamiento en sus dos fases, ¿no? Primera generación y segunda generación, y para la segunda generación también utiliza la histeroscopía. ¿Ok? Entonces, es lo que yo les puedo decir. Hay que tener una secuencia diagnóstica. Hay que tener una secuencia diagnóstica. ¿Alguna otra pregunta? Viendo las 9. Sí,
Doctor Aguirre, creo que ya no hay más preguntas. Ok. Al parecer se ha agotado el tema. Le agradecemos, doctor Aguirre, por su excelente presentación. Y a los señores estudiantes les decimos que hay que ingresar a la hora programada para el post-test correspondiente. Muchas gracias a todos y muy buenos días. Muy buenos días con todos. Buenos días. Hasta luego, doctores. Ok. Gracias.